Ser podcast. Mara Barros, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Si yo te hablo de un coro, ¿tú en cuál piensas? Si me hablas de un coro, pues pensaría en el primero en el que estuve de pequeñita, en mi coral Santa María de la Rábida de Huelva. Es el primer recuerdo que me aparece, si pienso en coro. Con 9 años empezaste allí, la más joven. Sí, la más chiquita, con 9 añitos. Tuve la suerte de cruzarme en el camino de Antonio Ángel Ligero Álvarez, del director, como bailarina o futura bailarina. Era mi profesor de folclore onubense y me escuchó tararear y me metió en su coral. Yo empecé mi andadura artística como bailarina. Mi madre era una bailarina frustrada y en cuanto dio a luz a una niña dijo, esta baila, ya que yo no pude, esta que baile. Y empecé a bailar y entré en la Coral Santa María de la Rábida, entre otras cosas, y empecé a estudiar la carrera de danza profesional entre Huelva y Sevilla. Y hubo un momento en mi carrera que me ofrecieron trabajar en una orquesta como bailarina, que supongo que entendemos lo que es una bailarina de orquesta, que es una gogó. ¿Como gogó? Con las faldas muy cortas y los tangas a juego con el vestuario. Y mi padre decía que le daba mucha pena que hubiera invertido tanto tiempo yo en estudiar una carrera y terminara moviendo el culo en una tarima. Entonces no venía mucho a verme. ¿Qué recuerdas aquella época en la orquesta? ¿Tienes buenos recuerdos? Muy buenos y muy malos también, pero muy malos por una cuestión de educación social, supongo, porque el público que viene a ver una orquesta ya está en un grado de alcoholemia importante y no presta atención a lo que está ni viendo ni escuchando, y sin embargo ahí encima de ese escenario hay gente muy profesional que intenta buscarse la vida decentemente y como te digo, pues no te prestan atención. Entonces he sufrido pues varias situaciones complejas con el público, pero con respecto a mis compañeros y a esa etapa en sí tengo muy, muy buenos recuerdos. Tenía la suerte o la desgracia, no sé, pero bueno, era una orquesta que trabajaba solo por Huelva y provincia, no viajábamos mucho, entonces siempre regresaba a casa a dormir, que eso se agradece. Y era una orquesta de 14 miembros que tocábamos en directo todos. Yo empecé ahí como bailarina y ahí empecé a cantar, porque el jefe de... Te insistió, ¿no? Claro, en ese día en el que vino mi padre, curiosamente, que vino a vernos, en contra de su voluntad, supongo que mi madre lo convencería, oye, venga la niña, hay que ir a verla, pobrecita. Y vino a verme y justo ese día, pues el que era mi jefe dijo, nuestra compañera Tamara, que es así como me llamo, va a cantar. Y yo, que siempre recordaré que canté. Mi primera canción en público fue El talismán de Rosana. Y ahí me escuchó mi padre por primera vez y los recuerdos son buenísimos. Además es que la orquesta es la mejor escuela que creo vocal que puede existir, porque tienes que intentar dominar muchos géneros. Tienes que cantar copla, pasodoble, lo que el público quiera Whitney cantar. Houston y la mayonesa. Fíjate qué vieja soy. La mayonesa, o sea, no. En la orquesta cantabas un poco de todo. En el coro hacías folclore onubense, pero creo que en casa escuchabas esto. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles solo para él. Cosas de niños se llamaba. Qué bonito este disco. álbum. Es que eso era música. Cuenta qué era. Pues esto es un disco que además conserva mi padre todavía en Huelva, que la última vez que fui, curiosamente le pregunté, oye, ¿todavía tienes cosas de niños? Porque lo tenemos firmado. Creo que firmado por Ana Belén, porque mis padres en una etapa de su vida guardaron muy buena relación de amistad con Ana Belén y con Víctor Manuel, porque mi padre tenía una tienda de discos y también era promotor y los traía en concierto y bueno, una larga historia, y ahí había amistad. Y este disco es un disco de canciones infantiles preciosas. Pues no recuerdo muy bien, estaban Enrique y Ana, Mocedades, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Bosé y creo que ya, pero que me ponía mi madre constantemente para intentar evitar mi llanto, porque yo estuve 2 años sin parar de llorar. Los ¿Por 2 qué? primeros años de mi vida, creo que ya cantaba en esa época. No se sabe, no hay razón. De hecho, un día, cuando solo había 2 canales en la tele, descubrió mi madre que cuando se estropeaba la emisión ponían anuncios publicitarios y yo me callaba.
y grabó una cinta VHS de anuncios para que cuando no lloraba llorases. me ponía la tele y me quedaba así con el chupo mirando a la tele fijamente, callada. Y con esto lo intentaba, pero bueno, creo que lo aprecié más cuando ya tenía más uso de razón este disco. Has mencionado que tu padre tenía una tienda de discos, la primera que hubo en Huelva, si no me equivoco. Sí. Qué privilegio, ¿no? Poder tener acceso a toda esa música. Sí. Ahora la gente a lo mejor no lo valora porque está YouTube y están las plataformas, claro, y tienes acceso a, pues eso, a cualquier información, pero yo en esa época era una privilegiada, claro, porque además hacía algo que supongo que es ilegal, que era desprecintar el disco, escucharlo, y si no me gustaba lo precintaba otra vez y lo vendía. Volvías a precintar. Claro. O sea, le volvías a pegar el plástico Lo para que sacaba tu padre con lo... mucho cuidado. Lo escuchaba, me gusta, me lo quedo. No me gusta, lo volví a introducir y lo vendía. Soy muy mala persona, pero bueno. Pero sí, tenía acceso a todo tipo de música. ¡Qué maravilla! Esa música creo que la escuchabas muchas veces en una cosa que seguramente no mucha gente tenga en casa, que es una sala de música, sí, con un sofá, con los tocadiscos, con los disquetes, con una pared llena de vinilos. Así es, y que todavía conservamos. El cuarto de la música se le llama. Ahora es más cuarto de costura de mi madre, pero es el cuarto de la música y sigue así, con su sofá, su mesita baja y... ¿Y qué hacías? ¿Te encerrabas tú sola ahí por las tardes al salir del colegio? ¿O? No, cuando estaba en el colegio todavía, mi padre odia que diga la palabra obligar, pero es una realidad, me obligaba a escuchar música. Es una realidad porque yo en esa época tenía ganas de jugar y de otras cosas. Y agradezco profundamente que me obligase a escuchar música porque creo que se está perdiendo además esa bella costumbre de sentarte a escuchar. Solamente la primera yo. O sea, yo ya oigo mucha música, pero mientras hago otras cosas, mientras friego, camino, viajo o lo que sea. Él me obligaba a sentarme para apreciar los matices de muchas cosas y me enseñó a diferenciar lo que era un bajo, por ejemplo, de una guitarra eléctrica o una acústica de una eléctrica, a escuchar el triángulo de un arreglo o un xilófono, muchas cosas, y sobre todo pasábamos tardes escuchando a los grandes del rock, especialmente a los Beatles, porque es muy Beatlemano. Bueno, cuando tú tienes 16 años, Mara, se publica esta canción. Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Jugar por jugar, 16 años tenías aquí. Sí, cuando Joaquín me habla de muchas cosas, digo, yo no había nacido. Y además esta es una de mis canciones favoritas, que lo sepas. Estáis atinando hoy mucho. Me encanta Jugar por jugar. Sin embargo, no es de las más conocidas. Pero pasa con muchas, ¿no? Creo. A todos los, o sea, con todos los artistas, no solo con Joaquín. Sí, hay canciones de cara B, como dice Antonio García de Diego, o canciones más pequeñitas que a mí me emocionan profundamente y no tanto al público. También era otra época, creo, en la que, lo que hablábamos antes, no había redes sociales, no había YouTube, no había visualizaciones ni reproducciones, porque ahora de un tiempo a esta parte que convivimos con esta tecnología, creo que todas las canciones de los discos de Joaquín se escuchan más que en ese momento. No sé si influye, supongo que sí, pero esta a mí me encanta, esta canción, este vals. Lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tus sueños, el hombre de tus sueños. Bueno, ahora el público te conoce como Mara Barros, pero tu carrera profesional está indudablemente unida a la de Joaquín Sabina. ¿Qué tal lo llevas? Eso de que siempre te relacionen con él. Pues feliz, ¿no? ¿Cómo se va a llevar eso? ¿De qué manera se puede llevar si no? Es cierto que hay una lucha interna, ¿no? A lo mejor por el ego del artista, ¿no? Que dice, siempre me van a sacar a Joaquín Sabina, ¿no? Pero, y estoy haciendo cosas como solista y lucho por mi carrera y tal, pero en el fondo es que creo que es
pues que no hay pocas cosas mejores que el hecho de que te recuerden por ser la corista de Sabina, ¿no? Creo. Es un orgullo, así que lo llevo feliz. Oye, ¿es verdad que ese viaje con Joaquín Sabina empieza contigo ofreciéndole un whisky? Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿lo convenciste con un whisky de que tenías que ser su corista? Siempre digo que me gané el trabajo más por simpática que por talentosa y porque lo convencí. Hombre, cuando digo lo convencí emborrachándolo es una exageración porque no lo emborraché, pero que lo convencí poniéndole un whisky y relajando un poco la conversación, porque así de primeras no él creyó que no íbamos a encajar trabajando juntos. Es que esto es una historia. Joaquín suele ser muy leal a su equipo, a todo el staff además, incluyendo técnicos. Y llevaba muchos años trabajando con su corista anterior, con Olga Román, maravillosa Olga Román. Y por lo tanto mi sueño de ser corista de Sabina yo lo veía imposible porque sabía que llevaba muchos años con ella y con el resto de músicos, ¿no? de la banda. Pero Olga se quedó embarazada y él buscaba corista, se quedó embarazada antes. Y como ya hubo una época en la que no trabajaron juntos, pues para esta nueva etapa, que fue con el disco Vinagre y Rosas, se grabó en 2009, buscaba una corista nueva, pero le costaba, porque además es que él, su corista no es una corista al uso. La corista que trabaja con Joaquín tiene mucho espacio y mucha presencia. Mucho protagonismo, mucha personalidad también. Y incluso a nivel de volumen, o sea, él hace duetos, no eres una corista que hace un por detrás tímido que suena a colchón musical, ¿no? Prácticamente son duetos todas las canciones. Así que tenía que ser una persona que conociera muy bien su obra, su forma de cantar. Y él ya estaba muy acostumbrado a Olga y le costaba. Y todas las que pasaban por allí, en la grabación del disco por el estudio, pues llevaban a amigas, conocidas, compañeras de profesión y él como que decía no. Entonces Antonio García de Diego me llamó y me ofreció participar en el disco. Dije, evidentemente, un sí enorme a ciegas. ¿Cómo se dice que no a Joaquín Sabina? Claro, bueno, supongo que habría gente que lo diría, pero yo en la vida, o sea, en mi caso, yo soy fan de Póster desde siempre, entonces era un sueño hecho realidad literal, o sea, suena atópico, pero es así. Y ya para mí el hecho de estar en el estudio, compartiendo ese espacio y ese espacio temporal y físico con los músicos y escuchar en primicia canciones inéditas de Sabina, ya era, la hostia, o sea, ya era más que suficiente. Cantarlas era, bueno, yo me emocionaba, claro, mantenía el tipo, pero luego me iba a mi casa a emocionarme y a contárselo a todo Dios, gritando, pero que estoy grabando canciones de Sabina, ¿y cómo son? Y yo, pues esta me gusta, esta no, y tal, pero... Y él no aparecía, y el día que apareció, pues nos chocamos, él salía a fumar, y cuando yo entraba, y me preguntó si yo era la corista, le dije que sí, me dijo, no, creo que no vamos a encajar, no me gusta mucho lo que habéis hecho, y le dije, pero maestro, me dijo, ¿y si me llamas maestro? No volvemos a hablar. Dije, bueno, Joaquín, pero estamos en un estudio, todo se puede arreglar, se puede volver a grabar, podemos hacer algo diferente. Y me dijo, no, es que es una cuestión distinta. Entonces entendí que era algo más personal y emocional que musical, ¿no? Y estaba Juanito, el técnico, el ingeniero de sonido, al que ya había conocido 3 días antes, durante 3 días grabando, y le dije, Juanito, ponle un whisky a Joaquín, hombre, y me senté y charlé con él, y creo que en la charla distendida ya pues hablamos de que su madre era onubense como yo, que teníamos cosas en común, y le invité a entrar en la pecera y que grabásemos juntos. ¿Lo conquistaste personalmente antes que profesionalmente? Sí. ¿Y cómo es esa llamada en la que le cuentas al Pepito y a la Lili, a tus padres, que vas a cantar con Sabina? Ellos conocían la historia del disco y me iban preguntando cada día, claro, especialmente mi padre, que es más melómano. Y le iba contando, pues he grabado una rumba, pues he grabado esta canción, papá, qué bonita. Pero no sé... O sea, se emocionaron mucho por mí porque sabían que yo era fan, pero mi padre ha ido apreciando a Joaquín después de que su niña trabajase con él. Después de escucharte en los escenarios cantando copla junto a él. Si te faltó alguna vez y era mi vida,
hace quererte. Y sin embargo, ¿te cuesta escucharte a ti misma cantar? No me gusto, pero intento, con los años empiezo a ser un poco más objetiva y decir, oye, esto me salió bonito, ¿verdad? Esto me ha quedado bien, pero me cuesta sí. Oye, ¿has contado alguna vez que antes de los conciertos Sabina siempre te visita en el camerino y te hace muchas preguntas? ¿Qué tipo de preguntas te hace Sabina? Pues o personales, o yo creo que me pone a prueba también un poco, porque él tiene esta idea de la chica de Huelva de provincias que ha salido poco, ¿no? Y entonces me pone a prueba. Pero me pregunta sobre todo cosas personales y de mi vida, y yo también aprovecho para preguntarle cosas que nunca contaré, pero le pregunto. Y ahora que comparto camerino con mi compañera bajista, Laura Gómez Palma, que antes no estaba, durante una época no nos acompañaba en las giras, ahora habla más con ella porque es poeta. Entonces, como él también lo es, hablan mucho de libros y de poetas y se intercambian escritos y tal, y yo le digo, ya no vienes a marujear, porque conmigo hablaba de todo, incluso de Belén Esteban, por ejemplo, ¿sabes? Hablábamos de todo. Digo, ahora ya me aburren vuestras charlas intelectuales, pero siempre se agradece la visita, claro. La chica de provincias en realidad ha recorrido toda España de gira, ha recorrido prácticamente América entera o casi entera. Casi. Has actuado en La Bombonera, que es uno de los estadios más míticos del fútbol, delante de 40.000 personas. Después de conciertos así, ¿uno vuelve a tener nervios por algo en la vida o ya nunca más? Sí. De hecho, esos recintos ponen menos nervioso. Bueno, al menos a mí en mi postura, claro. Tengamos en cuenta que todo esto que hablas no soy yo, es él. O sea, voy acompañándolo a él, no me voy yo de gira. Tengo la suerte de ir de gira como solista a otros países, pero no voy a La Bombonera. Yo sola estaría muerta de miedo ante más de 40.000 personas si vienen a verme a mí como está él. Pero claro, la responsabilidad es suya. Yo ahí voy a pasármelo pipa, porque da igual que yo meta la pata, el importante es él. O sea, que es más difícil para ti ser solista infinitamente y dar tú más sola la cara antes que corista. Pero creo que a todos nos pasa, creo, sí, infinitamente más. O sea, yo me pongo mucho más histérica, me puse más nerviosa ayer en una sala que hice una presentación en la Casa de México para 30 personas que La Bombonera ante 40.000 en un concierto de Joaquín. Claro, si fuera mío estaría atacada, no sé si podría darlo. Pero claro, yo ahí, de hecho, en esa ocasión ni siquiera disfruté del concierto porque estaba alucinando todo el rato, tiré de piloto automático, no sé cómo canté, no sé si lo hice bien, si lo hice mal. Paré de contar en el desmayo número 27, porque dije, bueno, si llegamos al día de mi cumpleaños, que nací el 27 de septiembre, paro, porque no puedo estar, tienes que estar concentrada trabajando, ¿vale, Mara? Y conté 27 desmayos y la gente se movía en bloque, porque estaban... Y La Bombonera además se mueve. Sí, tiembla. Es cierto que no disfruté tampoco porque estaba asombrada. En automático. Sí, porque una chica de provincias como yo nunca se había visto ante 40.000 personas, aunque el concierto fuera de él, ¿no? Al final yo tenía que estar por ahí dando la cara también y fue increíble. Pues una chica de provincias también es la que ayer presentó en la Casa de México un disco homenaje a ese país que se llama Me nace del corazón. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina, quiero sentir sus besos, sus manos. ¿Qué tienes con México? Me encanta. Me encanta.
Y es que me ha recibido siempre con los brazos abiertos, no solo acompañando a Joaquín, sino cuando voy como solista. Yo saqué un álbum hace 5 o 6 años, ya ni me acuerdo, y me arriesgué a llevarlo allí y presentarlo. Y me recibieron muy bien, es un público increíble, melómano, y bueno, que no sé, que le dan un valor a la cultura impresionante y son muy musicales. ¿Y no te da miedo cantarles rancheras? No, ya hice la prueba antes. Probé antes. Fui el año pasado, en mayo de 2022, volví a ir, porque ya te digo, busco cualquier excusa para volver a México a cantar. Y me he llevado 5 años yendo con el mismo disco. Entonces en esta última gira dije, bueno, voy a meter algo nuevo porque estarán cansados los pobres de oírme las mismas canciones. Y dije, me voy a arriesgar y hago un par de rancheritas. Hice un par de canciones mexicanas. Y es que es increíble, o sea, cualquier homenaje lo reciben con un cariño. Ayer justo decía eso, que es asombroso, porque no sé si nosotros lo recibiríamos igual, ¿no? Cuando alguien de fuera viene a hacer algo popular nuestro, ¿no? O sea, si viene alguien de fuera a hacer lo suyo, estupendo, pero si viene un mexicano a cantar copla, no sé cómo lo recibiríamos, ¿no? Y sin embargo ellos les llega al corazón, o sea, les parece un regalo que alguien de fuera valore su música popular y sus tradiciones, ¿no? Así que hice la prueba y como vi que fueron las 2 canciones de más éxito del concierto... Entonces ya has hecho el disco. Sí, a la vuelta, justo en ese avión de vuelta, le estuve dando vueltas, y si hago un disco con canciones mexicanas, ¿les gustará? ¿No les gustará? Y lo hablé con mi productor y tiramos para adelante. Con el segundo disco decías que después del primero no te habías reconciliado todavía con la industria musical. Sigo enfadada, ¿eh? Eso te iba a preguntar. ¿Con el tercero has hecho las paces o todavía no? No, sigo enfadada. Ya, cada uno de los anteriores los he hecho, digamos, entre comillas, con 2 sellos diferentes. Multinacionales ambos y grandes sellos, de grandes profesionales, que yo no les quito su... Y sigo enfadada con la industria. De hecho, lo saco sola, sin sello y sin ayuda. Bueno, con ayuda de mi gente, de mi equipo, pero completamente sola, porque creo que al final hablamos idiomas diferentes, el artista y el sello, cuando no hay intereses comunes, como es mi caso, porque no soy autora, entonces no tengo editorial y no hago música comercial. A pesar de que yo me intenté modernizar también y adaptarme en las producciones, sobre todo Borja Montenegro, lo intentamos, pero claro, no me gusta ni ser infiel al género ni serme infiel a mí. Entonces no voy a hacer algo que no tiene que ver conmigo. Y por eso estoy enfadada con la industria y un poco con el público a veces también en general. pero sí, sigo enfadada. Y además es que me parece muy difícil y que somos muchos. Y me gustaría que hubiera un espacio para todos. ¿Es más difícil estar en esa industria musical cuando no eres la compositora? Cuando no eres la cantautora. Sí, creo que sí. Creo en mi experiencia, o sea, me encantaría tener a una cantautora delante para debatir. Creo que es más difícil si no eres autora de las canciones, y creo que es más difícil siendo mujer. Y creo que es más difícil si no haces algo comercial. O sea, tengo 3 cosas que me lo complican mucho. Y me fastidia porque es que yo he crecido escuchando grandes intérpretes y me parecen igual de necesarios y que aportan también muchísimo a la cultura musical. O sea, desde Ana Belén a Frank Sinatra. O sea, o muchos grandes del flamenco que no hacían sus coplas, tampoco sus letras. O sea, me parece que tenemos derecho, ¿no? A finales de mes te vas de gira latinoamericana con Sabina. ¿Cómo encuentras tiempo para dedicarte también a tus proyectos personales? Pues haciendo malabares. Y restando horas de sueño y de vida personal también, que está mi chico por ahí que lo puede dar fe. El pobre. Ya tenemos la guasa de decir, oye, saca otro disco, porque cada vez que saco un disco Joaquín hace una gira. Y por lo tanto, cuando estoy con él, pues no puedo compaginar ambos proyectos, ambos trabajos, no puedo. ¿Piensas mucho en cuando Sabina se baje del escenario? ¿Que si lo pienso? Sí.
Definitivamente dices. Sí, si piensas en Intento ti, no. Intento no, pero es inevitable. Claro, pero por eso también hago otras cosas, ¿no? Pensando en el futuro, me podría haber acomodado. De hecho, durante muchos años me acomodé porque era maravilloso. O sea, es que es el curro de la vida. O sea, trabajar como corista de Sabina es el mejor trabajo del mundo. Y se va a acabar, desgraciadamente, en algún momento. Me habría encantado haber nacido en los 50 y entonces acabar mi carrera con él, ¿sabes? Jubilarte con Sabina. Jubilarme igual en el mismo momento que él, pero tengo esta desgracia de no. Pero durante muchos años dije, esto es el chollo, o sea, no me muevo de aquí, es maravilloso, trabajo con el mejor artista del país, en mi opinión, me sigo emocionando, le conozco y no se me cae el mito, viajo por el mundo, conozco otros lugares, otras personas, otras culturas. Y la responsabilidad es la suya. Él hace la entrevista, él se come el marrón y yo voy atrás a pasármelo pipa y me pagan. O sea, era maravilloso, pero claro, lo disfruté de 5 o 6 años y dije, algo tienes que hacer, bonita, porque esto no va a durar Por si toda acaso. la vida. Bueno, Mara, ¿con qué canción te gustaría acabar? Cualquiera, de tuya, cualquiera del de quien mundo. quieras, una que te guste. Es que si digo una mía parezco No. una egocéntrica. Sería maravilloso porque así la escucharíamos todos. Bueno, vamos a elegir una mía, ¿no? Que estamos de promo. Claro que sí. Una mía... Volver. Bueno, mía. No es mía. Pero de mi último disco. Es mi favorita. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver. Mara Barros, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotras. Muchas gracias a vosotras. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.